a las Sagradas Escrituras. Vayamos ahí. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya tiene ese versículo? Dígame amén, aunque sea. No les cobro por decir amén. Creciendo en santidad es nuestra serie. Yo les hacía esta pregunta hace unos minutos. ¿Cuántos quieren crecer en santidad? ¿Sí quieren? ¿Sí queremos crecer en santidad? No los veo muy convencidos. Espero que lo estén diciendo por dentro, al menos. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra. Este es nuestro tema 2, llamados a ser santos. Dice así este versículo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, subraya esta palabra, en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No llamados a ser artistas cristianos, no llamados a resplandecer en el mundo, ¿verdad? Como algunos dicen. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire, hermano, en las Escrituras tenemos varios llamados que el Señor hace. Por ejemplo, Dios llama a todos los hombres para que se arrepientan de sus pecados. Ese es un llamado de Dios y es para todos, porque todos los hombres han pecado delante de Dios. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Encontramos en las Escrituras ese llamado de Dios al arrepentimiento. De hecho, el primer llamado que hizo el Señor Jesús por medio de su mensaje a los hombres fue un llamado de arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el primer mensaje del Señor Jesús. Su primo Juan el Bautista predicó también el arrepentimiento de pecados. ¿Y cuántos de nosotros ya se arrepintieron genuinamente de sus pecados? ¿Cuántos? ¿Cuántos ya tuvieron esa metanoia, mente después? Ya no son los mismos de antes. Ahora, no significa que somos perfectos, pero ¿cuántos ya tuvieron ese encuentro con el Señor? Como Pablo, cuando se encontró con el Señor y su vida lo cambió para siempre el Señor. ¿Cuántos? No los veo muy convencidos. Si no, examínense a la luz de la palabra, examínense. Yo creo que algunos lo han hecho genuinamente, o la mayoría, pero bueno, se lo dejo a su reflexión. Las Escrituras también dicen en el libro de Marcos que nuestro Señor llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Este es un llamado para tener comunión con Él, koinonía, una relación con Dios, no una religión, porque muchos tienen una religión, pero no tienen comunión con Dios. No conocen a Dios por tal razón. Le han hablado de un Cristo que vino a morir hace 2000 años. ¿Para qué murió? Sí, por mis pecados. Pero siguen pecando una tras otra, practicando el pecado. Y déjeme decirle algo aquí, mi hermano. El problema de este mundo enfermo, de este mundo que está en decadencia, se llama pecado. Se llama pecado. ¿Cómo está nuestra koinonía con el Señor? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Mi hermano y amigo, este mismo Dios 3 veces santo que nos llama al arrepentimiento y a tener comunión con Él, es el mismo que nos llama a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir.
Sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. El Señor en su parusia, en su segunda venida, dice que vendrá por una iglesia y sin mancha, santa y sin mancha. En toda nuestra manera de vivir, ¿se ha fijado que los cristianos estamos más pendientes y preocupados de los pecados escandalosos de la sociedad que nos rodea o de los pecados de otras personas que de los propios? ¿Lo ha notado? Los que hacemos de manera personal, individual, todos pecan menos yo. Porque nuestra tendencia, hermano, es ver por lo regular hacia afuera. Y pocas veces miramos adentro para confrontar nuestros propios pecados. También pensamos que el Evangelio es únicamente para los perdidos y creemos que ya no necesitamos el Evangelio. Pero mi hermano, este Evangelio, que es un regalo precioso, que nos ha sido dado no solo para nuestra salvación, también es una luz radiante que nos ayuda a confrontar la actividad permanente del pecado en nuestra vida. Así que diga conmigo, el Evangelio de Jesucristo lo necesito todos los días de mi vida. Todos los días. Vamos a leer estos dos versículos, 1 Corintios 1, versículo 1 y versículo 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo escribió 2 cartas a los creyentes de Corinto. En ese lugar, Pablo fundó una iglesia, ahí en Corinto. La palabra dice que después de salir de Atenas, se fue a Corinto. Y allí en Atenas, Pablo enfrentó a 2 grupos de filósofos, a los estoicos y a los epicúreos, filósofos griegos. Y la filosofía de los epicúreos consistía en la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. En otras palabras, para que me entienda mejor, tú dale rienda suelta a todo, no pasa nada. Ellos además eran muy materialistas. Y la filosofía de los estoicos en concreto es que eran panteístas. ¿Qué es el panteísmo? Bueno, ellos dicen que todo es Dios, que es diferente a la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, eso es verdad. Pero el panteísmo decía, es que ahí está Dios, en la silla también está Dios. Empezaron a sacar varias cosas muy raras. En esa pared también está Dios. Bueno, en Atenas Pablo enfrentó estas 2 filosofías. ¿Y cuántas filosofías e ideologías estamos enfrentando el día de hoy? Estamos pasando por una situación similar. Muchas ideas, pensamientos de hombre, filosofías, que si usted y yo no estamos preparados con la palabra de Dios, con la espada de la verdad, hermanos, ¿cómo se va a defender? ¿Con sus propios pensamientos? ¿Con sus herramientas? ¿Con su preparación? Es que yo estudié en una universidad, pastoricé mucho. ¿Y eso qué? ¿Eso qué, hermano? Necesitamos por eso aprender más de la palabra de Dios, porque hay muchas filosofías que están engañando a muchos. Bueno, ahí el apóstol Pablo enfrentó estas filosofías con un mensaje, por cierto, muy elocuente, porque también él citó a filósofos como a Epiménides en su defensa que él estaba haciendo. Él de hecho cita, digamos que un refrán de cierto filósofo, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, es lo que dice también la palabra. Y mire, muy interesante, porque algunos eruditos creen que Pablo no fundó una iglesia en Atenas
porque se equivocó de mensaje. Por eso, cuando él llega a Corinto, él ya no va con palabras elocuentes, con palabras persuasivas, no. Él se presenta ante ellos con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Y ahí fundó la iglesia en Corinto. Él dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo, mi hermano, debe de ser el corazón de todo mensaje cristiano, Cristo. Pablo, ponga atención a la palabra, si no, va a salir igual, va a salir igual. Quiere crecer en santidad, pero si no pone atención a la palabra, se va a quedar igual, hermano. Venga con la disposición de escuchar la palabra, de aprender la palabra, de abrazar la palabra, de amar la palabra, que nadie lo distraiga, que nadie, por favor, te lo digo con el corazón abierto, ponga atención a la palabra, porque si yo les pregunto algo ya se perdieron algunos. ¿Qué dijo? No sé de qué se trata el mensaje. Pablo se fue a la gran ciudad de Corinto y en ese lugar había personas de diferentes lugares. Por lo tanto, cada uno adoraba a sus propios dioses. Había una mezcla de religiones paganas impresionante. Y ese lugar se distinguía por ser uno de los lugares más pervertidos en la antigüedad, Corinto. Los habitantes de Corinto eran tan malvados y tan perversos que inclusive inventaron una palabra para describir su inmoralidad sexual. Vamos a corintiar. Vamos a corintiar, se decían entre ellos. Allí en ese lugar, muy cerca, también se encontraba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Y los historiadores dicen que por las noches 1000 sacerdotisas de ese templo bajaban a la ciudad para ejercer su oficio. ¿Cuál oficio? De prostitución. Y estas mujeres se distinguían porque se rapaban. Y en su caso algunas de ellas se entregaron al Señor. Por eso el apóstol Pablo les recomendó usar un velo para no causar deshonra a su esposo. Todo tiene un significado en la palabra, hermanos. Corinto era un lugar lleno de idolatría y la gente que vivía ahí se entregaba a todo tipo de pecado, de inmoralidad sexual. Todo era lícito ahí. Por eso el apóstol Pablo en la misma carta dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Además, en esta misma carta, el apóstol Pablo les dice, el templo, su cuerpo, santo es para el Señor. Claro está que para los cristianos de Corinto no era fácil vivir en santidad. No era fácil. El mundo que los rodeaba ejerció una gran influencia. Así que en un descuido, estos pecados se podían colar en cualquier momento a la iglesia. En cualquier momento. Y pareciera que en Corinto pasó algo similar, porque en el capítulo 5, ahí el apóstol Pablo habla acerca de un caso de fornicación dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo termina su exhortación a los líderes porque los líderes estaban dormidos, permitían de todo. No, ¿cómo vamos a expulsarlo? O sea, si Dios es amor. Y Pablo se da cuenta, es informado por los de Cloé. Pablo, oye, está pasando algo ahí muy feo en la iglesia. No, pues Pablo se va con todo contra los líderes. Y les dice, ¿qué pasó? Quiten a ese perverso de entre nosotros, que se ha entregado a Satanás. Pero si se arrepiente, vamos a abrazarlo. Quiten a ese perverso.
El mundo ya se dio cuenta que se está metiendo en las iglesias cristianas. Yo les he comentado, ¿no?, en otras enseñanzas. Hace yo años que a mí me invitaban, todavía siendo soltero, vamos a la Cristoteca. Pues seguramente en la Cristoteca va a haber cerveza cristiana, cigarros cristianos, todo hay que cristianizar. Con tal de que los jóvenes busquen a Dios, ¿no? Les ponemos sus luces, su discoteca. No, hermanos. O sea, en vez de que nosotros seamos luz para el mundo se mete a la iglesia. Claro está, mi hermano, que no era fácil, no era sencillo para los cristianos en Corinto vivir en santidad. Tenían mucha influencia. Y Pablo en Corintios se sintió como aquellos cristianos que trabajan en un bar. ¿A cuánto les ha tocado trabajar en un bar o una cantina? Espero, a lo mejor, ¿verdad?, en nuestra vida pasada. Yo esperaría que ahora no. Pero si le tocó trabajar, ¿qué es lo que ven esos trabajadores en las noches en un bar? Todo tipo de actos inmorales, peleas entre borrachos, otros drogándose ahí, conversaciones groseras. ¿Sí o no? Les estoy contando algo que, digo, a mí no me tocó, gracias al Señor me guardó, ¿no?, de todo eso. Pero yo no sé a cuánto sí les tocó, igual no trabajar, pero sí ir al antro, ¿verdad? Y ahora son antros, ya no son discotecas. De hecho, Pablo nos deja saber cómo se sintió cuando llegó a Corinto. Les voy a leer un versículo ahí mismo en esa carta. 1 Corintios 2:3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Otra versión dice: estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Estaba horrorizado de todo lo que estaba viendo ahí. Pero mire, ahí, gracias al Señor, este apóstol conoció a Crispo, un principal de la sinagoga. Con su familia, todos ellos se entregaron al Señor. Además también conoció a ¿quién? Aquila y Priscila. Pues ya empezó a animarse el apóstol Pablo. Y ahí en Corinto, él estableció una iglesia. La luz del Señor resplandeció en un lugar donde había densas tinieblas. Y posiblemente porque él miraba retroceder a algunos cristianos en Corinto y por la amenaza constante de los habitantes que rechazaban el evangelio, Pablo se desanimó. ¿Quién se ha desanimado? Yo creo que todos alguna vez en la vida, ¿sí o no? Y más cuando en la iglesia donde estás te das cuenta de que te robaron, de que te fraudearon también, ¿sí o no? Es normal. O por alguna situación nos desanimamos. Al ver el desánimo de Pablo, Dios se aparece a él en una visión y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Que vea qué palabras del Señor. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ahí en Corinto. La palabra dice que se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es lo que dice Hechos 18:11. Ahí encontramos el nacimiento de esta iglesia de Corinto. 1 año y medio. A mí me hubiera gustado estar 5 meses, 1 mes escuchando las enseñanzas de Pablo. ¿A quién no? Un gran maestro de la palabra de Dios. Les enseñaba la palabra del Señor. Y el Señor le dijo: no te vayas de Corinto, porque ahí en ese ambiente de corrupción y pecado desenfrenado, quiero levantar una iglesia santa. Una iglesia santa. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que la iglesia del Señor está conformada por pecadores? Por mentirosos, por adúlteros, por fornicarios, por chismosos, por difamadores, por traidores. Todos cabemos ahí perfectamente, ¿no? Pero por pecadores arrepentidos. Ahora estamos en las manos del Señor por su misericordia y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Mi hermano, la iglesia de Corinto era un desastre
teológica y moralmente. Los creyentes eran orgullosos, estaban divididos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Es una manifestación horrible de inmadurez eso. Estaban divididos. Pablo los llama carnales, niños. Toleraban la inmoralidad desvergonzada, se acusaban entre ellos. ¿Sabía que también ellos se demandaban en las cortes entre cristianos? Ahí iban en su carro, voy a poner un ejemplo, un carro, va un cristiano, delante va otro cristiano y le pegó en su carro. Ya los dos son cristianos, se dan cuenta que son cristianos porque traen un pescadito atrás, ya ven que se ponen su pescadito atrás y soy cristiano. Y a un lado la Virgen, ¿no? La Virgen María. Entonces, un ejemplo nada más. Chocaban ahí, obviamente ellos no usaban carros, te ponía un ejemplo. Y ya se bajaba el cristiano. También, sí, yo te conozco, eres de casa de oración, ¿verdad? Sí te he visto ahí de repente. ¿Y ahora cómo le hacemos? No, pues me vas a tener que pagar, amigo. Allá soy cristiano, acá no lo soy. Y si no, te voy a demandar. ¿Cómo ves? Pero es que no tengo, dame chance. No te voy a dar chance, págame. Eso no se hace entre cristianos, hermanos. ¿Sabía? Usted lo puede hacer con una persona que no conoce de Dios. Estudia la palabra, eso es lo que dice. Pero con un hijo de Dios, con un hermano, no podemos hacer eso. Eso causa vergüenza. Imagínense a dos cristianos ante el juez ahí, en las cortes. No, hermano, no haga eso. Pues así estaban los hermanitos de Corinto. Se demandaban en las cortes, presumían de su libertad en Cristo, cometían toda clase de abusos en la cena del Señor, se emborrachaban en la cena del Señor, se peleaban en las fiestas ágape que le llaman. Y había otro grupo acá, el de los ricos y el de los pobres. Y los ricos pues no les daban nada, ni una tortillita para comer a los pobres. No había unidad. No entendían tampoco el propósito de los dones. Eso sí, tenían muchos dones. Pero estaban muy confundidos. Sin embargo, escuche bien esto. En la carta, el apóstol Pablo se dirige a ellos como santificados en Cristo, llamados a ser santos. Normalmente, cuando escuchamos la palabra santo, pensamos en una persona que tiene un destacado carácter piadoso, ¿sí o no? Hasta hemos inventado frases. Si alguien fue santa, esa fue mi abuela. Hasta hemos inventado frases. Y de inmediato viene a nuestra mente la abuelita amable, que ora, que lee la Biblia y que es conocida por sus buenas obras. Para nosotros los cristianos en Corinto serían unos mundanos, ¿sí o no? Son unos mundanos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo llama santificados, santos a estos creyentes que eran muy problemáticos en Corinto? ¿Por qué? De hecho, la palabra santos es una de las palabras favoritas del apóstol Pablo. La usa constantemente en sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 1:7, Romanos 1:7 dice así la palabra: a todos los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, los llamó santos porque esa palabra no se refiere al carácter y posición de la persona. El término griego, agios, con H, significa el que ha sido separado para Dios. En ese sentido, todos los creyentes que han sido lavados por la sangre preciosa del Cordero, ¿son qué? Son santos. Son santos. Santificados y santos provienen de la misma familia de términos griegos. En concreto, un santo es alguien que ha sido santificado.
santificados, llamados a ser santos. Aunque suene muy extraño, esta frase la podemos leer así: a los separados en Cristo Jesús, llamados a ser separados. ¿Separados para qué? Quizá la pregunta más correcta es: ¿separados por y para quién? La respuesta es: somos separados por Dios y para Dios. Nosotros hemos sido separados por y para Dios. El Señor nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre y ahora somos de su propiedad. ¿Qué significa ser apartados? Déjeme usar una analogía aquí con la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando los cadetes ingresan en su primer año, los someten a una disciplina extrema y muy rigurosa. El propósito es sacarlos de su área de confort y convertirlos en militares disciplinados, serios. La Academia de la Fuerza Aérea se distingue de las otras universidades en este tipo de exigencia debido a que estos jóvenes han sido apartados para el gobierno y un día serán los oficiales de la Fuerza Aérea. El gobierno paga cerca de $300,000 de Estados Unidos por educar y entrenar a cada cadete durante 4 años. Así que la academia no está diseñada para formar y preparar maestros o ingenieros. Su propósito es entrenar a oficiales para la Fuerza Aérea y los cadetes son apartados para ese propósito específico. Al igual que esos cadetes, los cristianos han sido apartados por y para Dios, con el propósito de ¿qué, hermanos? De ser transformados a la semejanza de Cristo, a la semejanza de nuestro Señor. En este sentido, los creyentes somos santos porque hemos sido separados de nuestro estilo de vida pasado y somos apartados por Dios para glorificarlo. La santidad no es un estatus que se logra por tener un buen carácter. Es una nueva condición de vida hecha posible por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pablo lo describe como un cambio de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a nuestro Señor Jesucristo. No nos hacemos santos por lo que hacemos. Somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo que hace su obra de transformación en nuestro ser interior a tal grado que llegamos a ser una nueva creación en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este cambio también se describe de manera profética en Ezequiel 36:26, que les leo: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón muerto e insensible, y os daré un corazón de carne, sensible y vivo. Eso es lo que dice el Señor. Aquí es preciso decir algo importante, que un santo no significa que somos perfectos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Tampoco significa que no pequemos nunca. Pregunta: ¿cuántos han pecado después de que le entregaron su vida al Señor? Y el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Todos, hermanos. Todos hemos pecado de palabra, de pensamiento o de hecho. Nadie se salva. Aún nuestras mejores obras están manchadas por motivaciones impuras y por una conducta imperfecta. ¿Quién puede decir: yo he amado a mi prójimo como a mí mismo, como lo establece la palabra? ¿Quién puede decir: yo, pastor, he amado a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma? Es el mayor de todos los mandamientos. Hemos fallado todos.
¿Quién puede decir, yo he seguido y obedecido todos los mandamientos del Señor? Nadie. Como aquel profeta que un día escuché en un congreso de jóvenes, y que se escucha muy bonito. Eso de pecar es para niños. Yo quiero la gloria de Dios, la presencia de Dios. Cálmate, Usías, te puede brotar lepra en la frente. Hay que tener cuidado. Eso suena soberbio, ¿sí o no? Todos hemos fallado, todos. Mire, la iglesia de Corinto estaba llena de problemas de todo tipo. Esto es el claro ejemplo de que los santos siguen pecando. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos una lucha a muerte contra el pecado, y la carne y el espíritu se oponen entre sí. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, gracias, porque vino a ayudarme y me dio el Espíritu Santo. Tenemos una guerra constante entre la carne y el espíritu todos los días. Somos tentados todos los días. Por eso Pedro nos dice que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que aunque 1 Corintios 5:17 y Ezequiel 36:26 nos hablan de un cambio radical que toma lugar en el corazón de cada creyente, el resultado de ese cambio no está terminado, no está terminado. Más bien aquí podemos decir que es algo progresivo, que se da a través del tiempo y que nunca termina en esta vida. Estamos en un proceso de santificación, hermanos. No somos perfectos, nos seguimos equivocando, todos nosotros. Pero la palabra dice, por eso, el que sea santo, santifíquese todavía. Es progresivo. No obstante, escuche bien esto, porque no quiero dejarles una señal confusa. No obstante, no podemos utilizar esto para justificar nuestra vida de pecado. Más bien, debemos entender que somos santos llamados a vivir una vida apartada para Dios. Pablo comienza su primera carta a la iglesia de Corinto refiriéndose a los cristianos como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Después utiliza el resto de la carta para exhortarles que se comportaran como tales. Podríamos resumir esta carta de Pablo de la siguiente manera: ustedes son santos, por favor, vivan como santos, vivan como santos. Reflejen con su vida lo que realmente son, porque así como están viviendo, refleja una conducta indigna de un santo. Cuando andamos en chismes o explotamos en ira por cualquier cosa, debemos tener en mente que esa conducta no es digna de un santo. Y considerar primero que ofendemos a Dios. A Dios. Primero lo ofendemos a Él. Hasta este punto, yo podría decir que todos los que estamos aquí presentes tenemos un poquito de los corintios aquí adentro. Todos. Unos pueden estar batallando con el alcohol, con la pornografía, otros con el orgullo, con la soberbia, otros con el chisme, otros con la mentira, otros con la difamación, todas las obras de la carne, con la ira, con tantas cosas. ¿Sí o no? Esa es la verdad, hermanos. Pero tenga en cuenta de que cuando usted peca, primero lo hace delante de Dios. Y el Señor le va a perdonar, porque tenemos un Dios perdonador, sea cual sea el pecado. Pero por ejemplo, si usted ha ofendido a una persona, la ha lastimado, usted póngase a cuentas con el Señor primero.
Y el Señor ahí le va a revelar y le va a decir: ve con esa persona y pídele perdón. Porque es la manera tangible, es la manera práctica de ver el perdón de Dios. A veces, mi hermano, es triste decirlo, pero nuestra vida contradice nuestro llamado a ser santos. ¿Cuántos conocen a cristianos todavía afuera que andan haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Y eso dice que sí, son cristianos y que tratan. En fin, no quiero ahondar aquí. En las Escrituras hay una palabra que describe la conducta indigna de un santo. Esa palabra es pecado. Esta palabra abarca desde el chisme hasta el adulterio, desde la mentira hasta el homicidio. Obviamente hay distintos grados en la gravedad del pecado, pero en el análisis final, pecado es pecado. Es una conducta indigna de un santo. Ahora bien, aquí quiero aclarar algo por lo que dije. Que Pablo le está escribiendo a cristianos. Vea todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, a cristianos, no a los mundanos. Se lo escribió a cristianos, amados, llamados a ser santos. Estas cartas las escribió a cristianos. Si usted, mi hermano, no ha nacido de nuevo, usted no es cristiano, no se engañe. O si usted ve a un congregante pecando de manera deliberada y le pide que viva como un santo, eso es imposible. Primero tiene que nacer de nuevo. Uno de nuestros problemas es que no estamos conscientes de que somos santos delante de un 3 veces santo. Y mucho menos estamos conscientes de la responsabilidad que exige que vivamos como tales. Tampoco pensamos que ciertas acciones como el chisme y la mentira sean pecados. Más bien creemos que los pecados graves son aquellos que cometen los inconversos. Hermanos, fuimos hechos para imitar y reflejar el carácter de Dios, para hacer brillar la santidad de Dios en todo lugar. Hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Somos llamados por las Sagradas Escrituras a ser santos. Y la vida cristiana es una vida de no conformidad a este mundo. Un santo no se conforma a los estándares ofrecidos por el mundo, se conforma únicamente a la palabra recta del Señor. Vaya conmigo a Romanos 12, versículo 1. Dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo en estos versículos es llevarnos a los sacrificios que se ofrecían de acuerdo a la ley, donde el sacerdote mataba a un animalito inocente, lo cortaba, es decir, lo colocaba sobre el altar para que fuera consumido por el fuego. Está claro que todo esto era tipo y sombra de la muerte del Cordero de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos está llamando a una nueva clase de sacrificio. Ya no nos pide llevar un animalito, ahora nos ruega que ofrezcamos nuestras vidas en obediencia, en señal de adoración y santidad a nuestro amado Dios. Amén. Es decir, estas ofrendas, nuestras vidas, deben ser santas para que puedan ser agradables a Dios. Y una ofrenda santa se aparta del mundo y del pecado y es exclusiva de Dios. En otras palabras, se dedica, se consagra totalmente a Dios.
Hermanos, ser un sacrificio vivo es ponernos totalmente a disposición de Dios. Esto significa que debemos estar dispuestos a obedecer a Dios en cualquier cosa que Él diga y en cualquier área de nuestra vida. ¿Está dispuesto? Porque aquí es donde el Señor va a empezar a taladrar el corazón, la mente. ¿Está dispuesto a crecer en santidad? ¿Estoy dispuesto ya no a minimizar ni a respetar esos pecados ocultos? A esos pecaditos que le decimos. ¿Está dispuesto a obedecerlo ahora ya en todo y decirle, Señor, ya basta? Porque eso le va a traer libertad, me va a traer libertad. Pero vamos a estar luchando al inicio y seremos tentados otra vez en esa área. Yo le decía a unos amigos, todos tenemos áreas diferentes. Unos batallan más con otras cosas. Pero algunos no pueden tener problemas con el alcohol, por ejemplo. Yo no tengo ese problema. Y les comentaba a manera de testimonio que cuando he ido por trabajo, a veces así en el cuarto dejan una botella de vino. Y ahí se queda. Y Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Ahí se queda la botella, intacta. Pero tenemos otras áreas también. Pero imagínese a un cristiano que batalla y le dejan ahí la botella. Ay, es una bendición de Dios lo que me dejaron aquí. Dios me bendijo, pastor. Otros son débiles. Van a estar luchando hasta sudando por no ir a la botella y decir, no puedo. Todos tenemos áreas diferentes, hermanos. Entonces, pero el Señor nos llama a que nos consagremos y en cualquier área de nuestra vida estemos dispuestos a decir, ya. Vamos a cortarle la cabeza a Goliat para erradicar para siempre eso. Porque si lo deja vivo, se va a levantar. Se va a levantar. Y lo puede destruir y me puede destruir. No los escuché, ¿sí está dispuesto o no? Va a ser probado, Después de estas enseñanzas va a ser probado en el fuego. Y ahí es donde vamos a ver. Podemos fallar, pudiera ser. Seguimos viviendo en un cuerpo de muerte, pero no hay que justificarnos ya. Hay que esforzarnos ya, hermanos. Hay que crecer en santidad. Pablo está diciendo que Dios no quiere una adoración compleja, sino una que sea práctica y que involucre todo el ser. Él quiere que le ofrezcamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Todo. Que se queme todo el holocausto. Que se queme todo por completo. Quemado por completo es lo que significa holocausto. Para que después suba un aroma agradable delante de Dios. Esa es nuestra obediencia y nuestra adoración. Mi hermano, ¿sabía que la adoración a Dios implica mucho más que simplemente asistir a un servicio donde cantamos bonitas alabanzas y escuchamos la predicación? Adoración es un estilo de vida santa que envuelve todo nuestro ser, los 365 días del año, día y noche. Adorar es todo lo que decimos, lo que hacemos y, más importante, cómo lo hacemos para nuestro Dios. Eso es adorar, mis hermanos. Pablo en el capítulo 3 aquí de esta carta, no vaya, en Romanos 3 nos deja bien claro que la depravación humana se manifiesta por medio de nuestros cuerpos, en lenguas que practican el engaño, en labios que esparcen veneno por todos lados. Qué grandísimo daño hacen los chismes, destruyen la reputación de las personas. Y a veces se nos hace tan fácil hacerlo. Ahí va la gente, ¿verdad? Se mete a la casa y empieza a esparcir su veneno sobre las personas.
poco a poco, lenguas que practican el engaño, labios que esparcen veneno, bocas llenas de maldición y amargura, pies que se apresuran a derramar sangre. Todo esto lo desarrolló el apóstol Pablo en el capítulo 3. Ojos que no tienen temor de Dios, ojos que se desvían a lo que no agrada a Dios. Y usted bien sabe, varón, a lo que me estoy refiriendo. Tienen los ojos llenos de adulterio, dijo el apóstol Pablo. Ay, qué fuerte, ¿no? Todo esto es fuerte, hermanos. No tienen temor de Dios. Hermanos, a la inversa, la santidad cristiana se manifiesta en las obras del cuerpo. Así que debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Ahora nuestros pies deben de caminar por los caminos justos y rectos de Dios. Ahora nuestros labios deben de hablar verdad y difundir las buenas noticias. Nuestras manos, dice la palabra, varones, levanten sus manos sin ira y sin contienda. Manos santas, levanten sus manos, varones. Ojalá y no nos caiga fuego santo, ¿verdad? Nuestros brazos ahora deben de sostener a los que están caídos, a los que están solos, afligidos. Nuestros oídos ya no tenemos que prestarlos a los chismes. Deben ahora de escuchar el clamor de los perdidos. Y nuestros ojos deben de mirar con misericordia. Mi hermano, la palabra vivo se refiere a que el sacrificio es algo constante y la palabra sacrificio significa matar. Hay que matar constantemente ese hombre viejo que sigue en nosotros. Ahí está. ¿Cuántos han escuchado la analogía de los dos perros, un perro negro y un perro blanco? Ahí están esas dos naturalezas peleando. ¿Y cuál va a ganar al final? Al que alimente más, al blanco o al negro, las obras de la carne o las obras del espíritu. Hay que matar el hombre viejo. Esto significa que tenemos que renovar continuamente nuestro compromiso de ser completamente obedientes a Dios y de ponerlo todo a su disposición. Esto fue lo mismo que el Señor Jesús enseñaba cuando dijo que un seguidor suyo debía negarse a sí mismo y llevar su cruz cada día. Marcos 8:34 dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta ese momento, seguir al Señor Jesús consistía solamente en acompañarlo, en escucharlo y en verlo actuar. Pero a partir de ese momento, en este versículo, el Señor requería un grado de compromiso con Él mucho mayor. Por las palabras del Señor, vemos que Él no está diciendo que sería fácil. Y por otro lado, Él no estaba pidiendo algo que Él no haría. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Ser santos como Jesús. Sean santos como yo soy santo. Un hombre que nunca mintió. Un hombre que miraba con pureza a las mujeres. Un hombre que nunca robó. Un hombre que nunca le pidió dinero a la gente porque oraba por ellos. ¿Cuándo lo ve? Porque lo que de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Nos falta mucho, ¿verdad? Ser como Él. Nos falta mucho. Pero que nuestro corazón arda para parecernos a Jesús. La primera condición para seguir a Jesús es negarse a sí mismo. En otras palabras, significa de pensar como los hombres y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Mire, quiero decirles algo aquí que he aprendido.
Y todos nosotros tenemos que aprender este principio, porque en algunas ocasiones yo me he encontrado con personas que siguen pensando o como el mundo o como hacen las cosas en su trabajo, y eso está mal. Está mal. Tenemos que dejar de pensar como ingenieros, como carpinteros, como lo que sea. Porque traemos ese pensamiento y queremos que ese pensamiento, o mejor dicho, que la palabra de Dios se ajuste a ese pensamiento, y no es así, hermano. Nosotros tenemos que ajustarnos al pensamiento de Dios. Es que ¿por qué las cosas no son así y así? Pues porque así la palabra de Dios no lo establece. Las cosas de Dios se hacen como Él quiere en su palabra, no como yo creo, como yo pienso. ¿Sí están de acuerdo con la palabra? Dejemos de pensar como hombres y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Esto demanda morir al yo y que Dios gobierne en nosotros. Al negarnos a nosotros mismos, estamos cediendo nuestros derechos de gobernar nuestras propias vidas. ¿Y quién le dijo a usted que tiene derechos todavía? Híjole, la verdad es que yo estoy aprendiendo como ustedes. ¿Qué derechos tiene? Si el autor de la vida, el consumador de la fe, el Rey de la gloria, renunció a sus derechos de Rey de reyes y Señor de señores, ¿quién es usted para decir que tiene derechos? ¿Quién soy yo para decir que tengo derechos? No tenemos ningún derecho. Somos esclavos de Dios, siervos de Él. No tenemos ningún derecho, hermano. Dejemos de ser dueños de nosotros mismos para ponernos a las órdenes de nuestro Señor y decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque Él gobierna mi vida. Ya no tenemos la última palabra acerca de lo que vamos a hacer o a dónde vamos a ir. La última palabra en nuestra vida la tiene nuestro Señor. Él nos marca los límites. Si Él nos dice a la derecha, ¿qué vamos a hacer? Todos a la derecha. Si Él nos dice firmes, todos firmes. Si Él nos dice a la izquierda, vamos a la izquierda, aunque no nos guste. Como a Jonás. Ve allá a Nínive, Jonás. No quiero. Te estoy diciendo que vayas. No te estoy preguntando si quieres ir. Es una orden, Jonás. Ve para allá. Tome su cruz. Tomar esa cruz significa morir al viejo hombre. La cruz era un medio de ejecución y por lo tanto implicaba morir. Morir al hombre caído. Ahora sígueme. Seguir al Señor significa andar por donde Él anda y obedecer todo lo que Él nos manda. Esto nos debe afectar a la totalidad de nuestra vida. Ser cristiano no es seguir a Jesús en algunas ocasiones y en otras ir por nuestros propios caminos. Es cierto que no es fácil, pero el verdadero discípulo, con todo y no ser perfecto, ha elegido de corazón seguirle y obedecerle para siempre. Notemos que estas palabras de Jesús significan seguirlo continuamente, lo cual nos habla de que el Señor nos quiere llevar a una vida de continua santificación, porque Él nos ha llamado a ser santos. Hermanos, así es como se ve la vida de alguien que es santo. Ser santo es ser puro y estar completamente apartado para Dios. Vivir como cristianos significa que cada día entregamos nuestras vidas y nuestros cuerpos en obediencia a Dios, motivados por la misericordia de Dios, que podemos contemplar en la cruz del Calvario, donde murió nuestro Señor por causa de nuestros pecados. ¿Tiene realmente deseos de ser santo, hermano? Y si no lo tiene,
Pídale al Señor que haga algo en su vida y en su corazón. Si se siente frío, apático, que no pasa nada, ruegue al Señor que tenga misericordia. Le hace falta pasión por las cosas del Señor. Le hace falta pasión por amar la palabra, por respetar la palabra, por obedecer la palabra, por orar, por venir a la iglesia. Pídale al Señor que haga algo en su corazón, porque algo está mal. Hay un cortocircuito en su vida espiritual. Santo describe la calidad de la vida que debemos procurar. De hecho, la frase agradable a Dios en estos versículos que leímos describe sus resultados. El Evangelio reorienta radicalmente a nuestra meta en la vida, de modo que ya no estamos esperando y buscando agradar a los demás ni a nosotros mismos, sino a nuestro Dios. Como Pablo lo menciona, no como por agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, el Evangelio nos motiva y nos libera para vivir vidas que agraden a nuestro Creador. En el Evangelio nos damos cuenta de que confiar en Cristo hace que todo el favor de Dios esté sobre nosotros y que tengamos su aprobación. El Espíritu Santo nos transforma, haciendo que aquellos cuyas mentes eran hostiles a Dios, ahora sean aquellas cuyas verdaderas naturalezas desean amar a Dios y servirlo. Cuando Dios ve al creyente, lo ve revestido también de su Hijo Jesús. Así que cuando nos ofrecemos como sacrificios vivos y santos, agradamos a Dios y lo complacemos. Cuando usted camina en santidad, cuando usted obedece los mandamientos de Dios, imagínese al Señor Jesús o a nuestro Dios diciendo: este hijo es obediente, me complace, estoy muy contento con la obediencia de mi hijo. Como lo dijo el Padre del Señor Jesús. Agradamos a Dios y lo complacemos. Sabemos que a medida que obedezcamos a Dios de una forma sacrificial, estamos complaciendo a nuestro Padre Celestial, y esta es una señal inequívoca de que estamos creciendo en santidad. ¿O se quiere quedar estancado? Hay algunos que se quedan estancados. Personas que servían a Dios se han quedado estancados. Ahora, ¿Dios los desecha? No los desecha, no los va a desechar. Siempre y cuando ellos se arrepientan, regresen a los caminos del Señor, empiecen a crecer también, y el Señor otra vez los restaura. Pero hay otros que no solo se estancan, regresan al mundo. Y estuvieron en la iglesia sirviendo. Ahí está el gran rey Saúl, un hombre revestido por Dios como rey, y Saúl entre los profetas. El Espíritu Santo llegó a su vida, fue mudado en otro hombre, dice la palabra. Pero ¿cómo terminó? Se quitó la vida, se echó sobre su espada, se quitó su vida. Un hombre que tenía un gran potencial. ¿Cómo terminó ese hombre? Muy mal. Así que la enseñanza es clara y concisa. Hermano, analicemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón para ver si estamos creciendo en santidad. ¿Le atraen las cosas del mundo? ¿Le atraen más las cosas del mundo? ¿O le atraen más las cosas del Señor? Vamos a analizar nuestro corazón cómo está. ¿Le falta pasión por vivir en santidad? Mire la cruz del Calvario. Vea lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Dios desea que nos ofrezcamos nosotros mismos en sacrificio vivo. Pablo nos exhorta a adorar a Dios con nuestra vida, practicando la palabra de Dios. Él nos está rogando que vivamos en santidad. Nos está haciendo un llamado el día de hoy a ser santos,
que tiene que ver con presentar nuestros cuerpos en el altar como sacrificios vivos, santos y agradables. Vámonos al final. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis 22, versículo 11 al 14. El último capítulo del libro de Apocalipsis. Versículo 11. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nadie antes de Dios ni después de Dios. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Por eso Él es Dios. Así que no piense más allá. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, inmensamente felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Puede imaginarse ese momento glorioso cuando entremos en las puertas de la ciudad santa con sus vestidos lavados, limpios, invitados a la cena del Cordero del Dios, a sus bodas? Por eso Él nos pide que lavemos nuestras ropas y para entrar por las puertas de la ciudad. El versículo 15 no es tan agradable. Mas los perros estarán afuera. Los perros en Israel son considerados dentro de los animales inmundos, así como lo que es el mosquito y el camello. ¿Recuerdan ese versículo que dijo el Señor? Que se tragan el camello, que coláis el mosquito y se tragan el camello. Pues el mosquito es de los animales más pequeños que consideran impuros y el camello el más impuro de los animales. Y dentro de esta categoría también caen los perros. Los inmundos estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Frente a la segunda venida de Cristo, las personas adoptarán posturas muy diferentes. Ante una cuestión tan importante no puede existir neutralidad. O eres frío o eres caliente, no puedes ser tibio. O eres del diablo o eres de Cristo. Cada persona tiene que tomar una decisión y Dios la va a respetar, haciendo que su juicio sobre ellos sirva para que la postura que tomaron tenga consecuencias eternas. Como era de esperar, se distingue a los justos de los injustos, a los santos de los inmundos. Cada persona toma su propia decisión y se coloca en uno de estos dos grupos. ¿En cuál grupo se va a colocar, hermano? Entonces, cuando el Señor regrese, esas decisiones fijarán su destino eterno y determinarán cómo será su carácter para siempre. Pero incluso antes de que el hombre pase de este mundo a la eternidad, este pasaje parece que está advirtiéndonos de que llegará un momento en que ya no habrá oportunidad para cambiar. Ya no habrá.
Hoy, mi hermano, como dijo ¿quién? El presidente, ¿no? Vicente Fox, es hoy. Pídele al Señor que lo cambie, que lo transforme. Es hoy. No habrá oportunidad para cambiar. Si después de conocer todo lo que Dios ha hecho en este mundo, la persona persiste en rechazarle y endurecer su corazón, solo tiene la opción de seguir adelante por el mismo camino que ha elegido. De hecho, el pecador que rechaza a Dios se vuelve cada vez más perverso, blasfemo y provocador. Se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y ya solo le queda seguir su propio camino malvado. Dios llama continuamente a los pecadores al arrepentimiento, pero las Escrituras nos advierten de que puede llegar un momento en que el pecador se endurece tanto a tal punto que Dios lo abandona, lo deja. Recordemos lo que Dios dijo acerca de los obstinados pecadores del reino del norte en días del profeta Oseas. Efraín es dado a los ídolos, le gusta adorar a los dioses paganos. Déjalo. Así dice el versículo, déjenlo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo lo mismo sobre los hipócritas fariseos. Déjalos, son ciegos guías de ciegos. ¿Quieren eso? ¿No me quieren a mí? Que se vayan por ese camino. Se han endurecido tanto que ya los abandoné. El hombre y algunos cristianos quieren que Dios les permita vivir como ellos quieren, como les dé su gana. Pero qué triste es cuando llega el punto en que Dios finalmente le permite el deseo de su corazón malvado. ¿Eso quieres? Por ahí vete, está bien, vete por ahí. El pasaje parece dar a entender también que en los últimos días, antes de la venida del Señor, los hombres se afirmarán más y más en su postura, unos siguiendo al pecado, al mundo, y otros seguirán buscando ser como aquel que dijo, sean santos como yo soy santo. Es como si los impuros y los santos llegaran a su madurez, como si ya no hubiera lugar a la tibieza o ambigüedad. Cada uno se comportará y se va a definir como lo que es y no dejará lugar a dudas. Saldrá pronto lo que usted es y lo que yo soy. Tarde o temprano, así le pasó a Judas. Tarde o temprano salió lo que había en su corazón, qué tipo de persona era. Entonces, podemos imaginar lo difícil que será para los santos y justos vivir en esos días de la consumación del mal. Pero la exhortación del Señor es clara: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Mis hermanos, el día de hoy el Señor nos hace un llamado. Este llamado es a ser santos. Dios desea levantar hombres santos, mujeres santas, jóvenes y niños santos. Él desea. ¿Es fácil? Respondan. No es fácil vivir en santidad. Tenemos el llamado, no es fácil seguir el camino de santidad. Pero recordemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes con una lámina de oro en nuestra mente que dice santidad a Jehová. La santidad se comienza por lo que estamos pensando, por nuestra mente. Ese es el llamado que tenemos. No es fácil, lo sabemos, porque estamos en un mundo llamado Corinto. Pero recordemos a esos jóvenes judíos que no sacrificaron su vida santa por un platillo delicioso del rey de Babilonia. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y por ahí comienza la vida en santidad. Por ahí comienza. Si usted sabe que es tentado por pasar en cierto lugar, pues no pase, por ahí comienza.
Si usted es tentado con ciertas series de televisión, pues no prenda la tele. Por ahí se comienza a disponer nuestro corazón para no contaminarlo. Veamos a José, que decidió escapar del pecado de fornicación antes de poner en riesgo su consagración al Señor. Él prefirió la cárcel que estancarse espiritualmente en su crecimiento de santidad. Yo me voy de aquí. Y ahí estaba la esposa de Potifar, todos los días, él trabajando acá, bien responsable el José, y esta llegaba, seguramente vistiéndose provocativamente con él. Ahora, ¿ustedes creen que no fue tentado? ¿Que era fácil para él enfrentar eso? No lo era, hermanos. Por eso él huyó, escapó de eso. Jamás voy a pecar contra Dios. Jamás lo voy a hacer, dijo José. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.